Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Rosa Juliana Herrera y junto con mi compañera Damaris Rodríguez les damos como siempre la más cordial bienvenida a una nueva edición especial. Gracias por preferirnos. Comenzamos. En esta oportunidad conoceremos una problemática latente en nuestra sociedad. Este delito ha cobrado la vida de muchas personas que no acceden a las pretensiones de los delincuentes. Nuestro periodista Gerson Colmenares nos presenta cómo es el modus operandi de estas bandas que se dedican a la extorsión. Bienvenidos a este capítulo, la extorsión, llamados de vida. 6 personas indicadas de cometer el delito de extorsión por llamada telefónica. Desde las cárceles, llamadas carcelarias, intentaban hacer en Santander. El presunto comerciante Emiro Díaz. El tema de sobre todo en Barrancabermeja. Simulaban ser autoridad para extorsionar a sus víctimas. 4 mujeres y 2 hombres integraban 2 bandas de... En el 2025 se han presentado 118 denuncias por personas víctimas de llamadas extorsionistas, 1.400. Al día, se recepcionan alrededor de 30 llamadas por delitos cibernéticos asociados a la... En este momento necesito que ustedes nos den la información de su esposo y que en lo posible eviten acceder a las pretensiones económicas de estos. Por favor, acá les espero en las instalaciones del GAULI. Un fantasma que acecha a los comerciantes de Santander y su área metropolitana de Bucaramanga. Sobre la pared. Informo que tiene una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir. No, que mire, me mandó un audio amenazándola, ¿no? Viéndole 4 millones de pesos, que no lo consignaba. Una vez que ya los compañeros lo habían matado, yo estaba solo. Que no me mató. Era un muchacho trabajador, buena gente, honrado y todo. Tengo entendido que también incluso amenazaron a mi esposa y a las 2 niñas, y a claro. las 2 niñas. Y a las 2 niñas, que no le querían hacer daño, que accedieran toda la plata, que mi esposa, que la podían joder, que mi familia, ahí como está el número de mi familia también. El departamento de Santander enfrenta una escalada delictiva que mantiene en jaque a los comerciantes y comunidad en general. La ejercida por bandas delincuenciales organizadas, se han convertido en una amenaza diaria para quienes intentan ganarse la vida honradamente. En cuanto a las modalidades, la que más se presenta en nuestro departamento de Santander hace referencia a entornos digitales. La llamada carcelaria o de origen carcelario es la que ha venido en aumento en este año, ¿cierto? Y la que más afecta a estas llamadas a los comerciantes. Lastimosamente, los delincuentes aprovechan diferentes bases de datos donde de manera inescrupulosa, creando perfiles falsos, obtienen esta información de esas bases de datos que posteriormente perfilan a los comerciantes como víctimas, ¿cierto? Y más adelante comienzan con llamadas donde se hacen pasar por grupos al margen de la ley, que si bien no tienen presencia en el departamento, pues al utilizar el nombre de estos grupos al margen de la ley, generan temor sobre las víctimas y lógicamente alrededor de ese temor vienen las exigencias económicas que en ocasiones las víctimas terminan pagando. En municipios como Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón, los casos de van en aumento. Muchas veces, bajo nombres de estructuras como los de la Cordillera, imponen un régimen de terror y control en zonas comerciales, obligando a los comerciantes a pagar sumas mensuales a cambio de no ser atacados. Por estas mismas carreteras es por donde los llaman a sus víctimas para hacer estos tipos de llamados extorsivos. Sí, señor, en este tipo de zonas alejadas o que la señal es muy mala es donde citan a estas víctimas en la modalidad del falso servicio. Uno de los casos más recientes y que refleja la crueldad de estos grupos fue la
de un comerciante de bicicletas en Piedecuesta. Según información preliminar, la víctima se negó a pagar la famosa vacuna, una cuota extorsiva que los criminales cobran de forma periódica. La negativa le costó la vida y fue asesinado en su local comercial. Por estas mismas calles, las bandas dedicadas a la... acá en el municipio del Piedecuesta hacen su accionar y tienen vilo a todo el comercio de este municipio. Teniente Bautista, estas calles han sido testigos del accionar delictivo de estas bandas que se dedican a la Gaula Militar. ¿Qué se está haciendo con el comercio acá en Piedecuesta? Nosotros como Gaula Militar estamos dando a conocer una campaña de prevención, la cual se llama Yo no pago, yo denuncio, donde se les da a conocer a la ciudadanía las modalidades y las recomendaciones que podemos brindarle nosotros para que no sean víctimas de estas llamadas extorsivas. Teniente, pero tal vez ese es el temor de la comunidad y dice que hace falta más acompañamiento por parte de las autoridades. ¿Se intensifican los operativos acá en Piedecuesta? Efectivamente, de hecho las prevenciones que estamos realizando están durante todo el día, las 24 horas, los 7 días a la semana, y se está trabajando en pro de la comunidad y con entes institucionales. El 60% de las llamadas provienen de un centro penitenciario. Allí los utilizan su ingenio para amedrentar a las personas. Amigo, espere que es que mi tío está allí en un potrero. Espere, yo voy y le digo que usted lo necesita. Los internos, los privados de la libertad, tienen derecho a comunicarse con el mundo exterior. Ese es un derecho que está consagrado en nuestra Ley 65 de 1993 y por eso funciona al interior del establecimiento una telefonía pública. En este caso, en el establecimiento de Girón Santander lo maneja la empresa Prepacol. Es un teléfono público donde ellos tienen un PIN, ¿sí? Ellos recargan ese PIN a través de la empresa y ahí pueden llamar y comunicarse con sus familias, con el mundo exterior. Pueden incluso generar audios que pueden poner a rodar dentro de la ciudadanía y así lo han hecho muchos actores criminales utilizando ese medio, ¿sí?, para seguir delinquiendo al interior de los establecimientos carcelarios. Y bájenle la presión o se van a m***itos, estamos ya puestos para todo. Si ustedes esta semana no le bajan la presión, les estamos llegando uno por uno. Tenemos sus datos porque cuando le hacemos un seguimiento riguroso y exhaustivo de 15 días, mi guerrillero me pasan un reporte a ver qué se dedica usted. Estos bandidos tienen varios modos de operar. Cuando operan desde las cárceles, ellos tratan de pedir material de uso privativo de la fuerza mediante llamadas o mediante volantes, utilizando el outsourcing en grupos organizados, amedrentándolos, diciéndoles que les va a matar a algún familiar o a realizar algún tipo de atentado terrorista en el comercio o algún miembro de la familia. Obviamente, pues el comercio o la víctima en este caso se nos asusta y empieza a alimentar este delito. El modus operandi de estas bandas es preciso y estructurado. Los delincuentes identifican negocios con movimientos económicos, inician con llamadas telefónicas o mensajes de texto en los que se presentan como integrantes de grupos armados ilegales, incluyen amenazas directas, fotos de armas, videos de violencia y en algunos casos datos personales de las familias de las víctimas que generan terror psicológico. De un grupo que se hace llamar La Cordillera. Han llegado a mi casa a dejar volantes, me han hecho llamadas, me han enviado mensajes de WhatsApp intimidándome para que pague una suma de dinero. Cuando no obtienen respuesta, envían motorizados hasta los negocios con mensajes verbales o escritos, panfletos amenazantes o realizan para intimidarlos. Los montos varían dependiendo del tamaño del negocio, pero van desde 100.000 pesos hasta varios millones mensuales. Es importante dar a conocer también que en caso de recibir una llamada es importante primero guardar la calma. Sé que es difícil, pero hay que guardar la calma. Recordar el número de teléfono o en lo posible anotar el número telefónico del cual está recibiendo estas exigencias económicas. En lo posible grabar también la llamada telefónica. Eso nos permite a nosotros identificar qué tipo de delincuencia. Ante esta situación, el Gaula de la Policía y unidades especializadas del Ejército Nacional han reforzado su presencia en la región, operativo de infiltración,
seguimientos y capturas se han desplegado en diferentes municipios con el fin de desarticular estas redes que se camuflan entre la cotidianidad urbana. En este momento, por favor, apáguele los datos a su teléfono. Apáguele los datos en su teléfono. Si usted llega a colgar la llamada, el francotirador tiene la orden de... Uy, no, pero ¿cómo así? Usted acaba de recibir una llamada extorsiva, como pudimos verlo. ¿Qué se siente? No, pues pánico, nervios, susto, porque imagínese que lo llamen a uno y que le digan que lo van a matar, que una cosa y la otra, pues imagínese, y uno si que no comete errores, o sea, no comete fraudes, que mata, ¿cómo se siente uno? ¿Asustado, nervioso? Las autoridades han lanzado campañas para fomentar las denuncias anónimas, ya que muchas víctimas optan por el silencio por temor a represalias. No obstante, insisten en que cada información recibida es clave para identificar, ubicar y capturar a los extremistas. Muy buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto, Mayor Olivero, comandante de la estación de policía de Piedecuesta. Principalmente, como primer paso, acudir a nuestro gaula militar, tanto presencial o si no por la línea nacional gratuita 147 de nuestra gran campaña Yo no pago, yo denuncio. Santander enfrenta un reto enorme: garantizar la seguridad de quienes generan empleo y movilizan la economía local. Hoy cada comerciante que levanta la reja de su negocio no solo enfrenta el reto de vender, sino también el temor de ser la próxima víctima de un delito que, más allá de lo económico, ataca la tranquilidad y la dignidad de una región entera. Ya con esto que ustedes están haciendo, visitándonos y todo, ya sabe uno a qué acudir, a dónde llamar. Muy bueno lo que está haciendo la policía y el Gaula de Santander. Eso nos da un parte de tranquilidad por la situación que se está viendo en ese momento en el municipio. Y así también podemos darnos cuenta que estas llamadas realmente no todas las veces son reales y no van a tener ningún objetivo contundente si nosotros denunciamos. Los departamentos con mayor cifras de denuncias por esto son Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Norte de Santander. Y la zona con más denuncias por extorsión en Santander es Bucaramanga y su área metropolitana. En los últimos 2 años se han registrado más de 150 comerciantes que han manifestado que recibieron llamadas. Y recuerden que si ustedes son víctimas de esto, pueden denunciar ante el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional. Desde hoy, en una alianza informativa de nuestro canal Troy, el periódico Construyendo Región, con el apoyo de la Corporación Cauces y Causas, viajamos al corazón geográfico de Santander y nos adentramos en toda una vorágine de sierra, llano y selva, tras el rastro de las vivencias humanas que forjaron las historias de sus gentes y sus regiones. Testimonialmente intentaremos reconstruir el tejido humano de esta prolífica región de Santander, abundante en recursos naturales, pero también del eterno aislamiento geográfico que sufre esta y otras regiones, donde se enquistaron todas las expresiones de la vida que cíclicamente golpean a nuestra Colombia. Yo pregunto sobre la tumba cavada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Este bandolero, apodado Capitán Desquite, que delinquió en las tierras del Tolima y fue inmortalizado por la profética elegía del nadadista Gonzalo Arango, fue solo uno de los protagonistas de la cíclica vida de nuestro país. Por la misma época, la mitad del siglo pasado, desde los límites de Santander y Boyacá hasta el entorno geográfico de la región del Carare, campeaba el imperio de Efraín González Telles, el mítico Siete Colores, el bandolero más tenebroso de la historia colombiana, que fue abatido en 1965, luchando solo contra 1.200 soldados en un barrio de Bogotá.
Apenas 5 meses antes, en el poblado comunero de Simacota, que también hace parte del corazón geográfico de Santander y está ubicado entre el valle del río Suárez y las faldas de la serranía del Yariguíes, miembros del naciente Ejército de Liberación Nacional atravesaron sus montañas para fraguar la primera toma de la historia del país. Significa que el ELN, la segunda guerrilla surgida en Colombia y hoy el grupo alzado más antiguo del continente, también surgió en la vertiente occidental de Yariguíes, mirando hacia el prolífico Magdalena Medio, entre San Vicente y el Carmen de Chucurí. Entró el crecimiento, ¿sí? Todo eso se hizo por el río Magdalena, hasta lo convirtieron en un cementerio, ¿sí? Porque eso en la época de los 80, 90, el río Magdalena era un cementerio muy grande donde al que lo tiraban al río. Y para ratificar que la cíclica, el mismo corazón de Santander albergó toda clase de expresiones armadas, que década tras década solo causaron luto, dolor, sufrimiento a sus comunidades. Hoy tenemos como la oportunidad de dialogar, de contar lo que nosotros hemos vivido, la problemática tan tenaz que hemos tenido aquí en esta zona. ¿Qué le gustaría a usted que le contáramos a esta gente nosotros, a estas entidades? Algo a ti como relevante, algo, pues nuestro territorio y nosotros hemos vivido muchas historias críticas, tenaces, pero hay algunas que sobresalen, que resaltan más que las otras. Como el del padre del tranque fue algo que nos dejó marcados. Un personaje que, al igual que otros que me gustaría mencionar en este caso, como Ramiro Buitrago, dejaron historia. Y que tal vez nunca nos volvamos a ver en nuestra. De pronto parecidos. Que se le parezcan en algo, pero que se dedicaran, como él lo hizo o lo hacía durante sus años que estuvo en la zona. Basta nombrar las incursiones de las bandas como los Tiznados en la región del Carario-Pón, la presencia de otras guerrillas como las FARC en todo el Magdalena Medio, el surgimiento de las autodefensas en San Juan Bosco de la Verde, grupos paramilitares como los Macetos, financiados por Pablo Escobar, además de los excesos y omisiones de agentes del Estado que abonaron con dolor el territorio. El día que los 5 lugencios, hombre, un solo muchacho era jodido, un machetero y jodón en el pueblo, pero tomaron la decisión y vino la FARC y el muchacho y se metió el hermano, se metió el otro y enseguida el papá al ver que echaron a los hijos, se metió 5 de la sola familia en el solo día. Las niñas se quedaron solas en la casa. Sí, sí. Llegaron 2 hombres, cogieron las niñas, y las prácticamente las cogieron ¿A las niñas? A las niñas, parte por parte, así todas las ¿Sí? Pero este contexto histórico sobre las violencias que ha sufrido nuestro corazón geográfico de Santander tiene como fin evidenciar a los victimarios para enaltecer, rememorar, recordar y rescatar a las víctimas. Las montañas del corazón de la geografía santanderiana encierran muchas historias. Dolor, tragedia, desaparición, desplazamiento forzado, reclutamiento de jóvenes que han bañado con el territorio. Las historias que les vamos a contar en alianza con el Canal TRO, el periódico Construyendo Región y el apoyo de Cauces y Causas, va a mostrar la grandeza de este territorio, de su gente y la forma como han enfrentado las dificultades. Actualmente el municipio de Cimitarra tiene medida cautelar por la JEP en 3 sitios que son sitios de interés forense en el marco de la desaparición forzada.
la Jurisdicción Especial para la Paz ha reconocido que en el municipio ocurrió el hecho de desaparición forzada en los diferentes macrocasos, el macrocaso 08 y el macrocaso 10 de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde intervienen las entidades de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación, junto con Medicina Legal, en lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Búsqueda. Pues son miles de casos de la violación de los derechos humanos en el municipio de Cimitarra. Desaparición, a líderes sindicales, de campesinos y campesinas del municipio. Por los caminos y senderos de la geografía santanderiana buscaremos los testimonios, surcaremos los cauces de sus ríos hasta llegar a los confines de cada historia para saber las causas de la sinrazón y descubrir la verdad humana en cada rostro, cada huella y cada hombre. Decidimos crear el cementerio porque nos estaba dando semanalmente 2 o 3 personas que bajaban río abajo y aquí las teníamos que coger. Y entonces se nos dificultaba no tener un cementerio porque es a dónde íbamos a enterrar a las personas. Yo le digo una cosa, ya hay más o menos 40 personas enterradas. Tome esa, le dije yo, ¿usted para qué me da esa a mí? Yo no sé manejar, yo no sé manejar una. Me dijo, no, o la toma o la pelo aquí. Yo agarré y él mismo agarré y él me dijo, bueno, tiene ese más. Vea, yo de tanto susto, yo le todo ese cosa de muchacho y no le pegué uno. Porque yo era así, de los nervios, ¿eh? Y entonces el man llegó y le metió para tirarlo al suelo, sí, el mismo la mula le metió un muchacho para que no corriera, para que yo lo pudiera. Sin duda alguna, este contexto geográfico e histórico nos ubica en la región vital de Santander y los protagonistas que escuchamos nos enseñan la resiliencia de la condición humana porque en la valerosa búsqueda de la verdad no están solos. Para mí es como una luz de esperanza, porque nunca antes un líder, una comunidad podía levantar la voz y decir qué es lo que le duele. Hoy en día nos sentimos con acompañamiento de varias entidades del gobierno y no del gobierno, los de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Mesa de Víctimas de Participación y todo esto. Y la magistratura también nos está acompañando y muchos como ustedes aquí acompañando. Entonces ya siente que tiene quien lo apoye. Nosotros dentro de la búsqueda de la verdad, de trabajar armónicamente con la institucionalidad y especialmente en esa articulación de la política pública de las víctimas, pues fortalecemos esas alianzas de orden nacional, aterrizándolas en el departamento y poder articular con ellos, generar esa reconstrucción, esas acciones importantes que en este momento pues hay unos componentes de autoridades vigentes desarrollándola y dándole cumplimiento primero a la estructura judicial del país, pero también trabajar con la Justicia Especial para la Paz. Si se perdió algún momento de estas historias, recuerde seguirnos y vernos a través de nuestras redes sociales. Pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y revivir todos los capítulos de Edición Especial. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad con todas las historias no contadas y aún desconocidas de Santander y norte de Santander. Esto es Edición Especial. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.